Y seguimos avanzando en esa bonita mañana, 7:13. Linda Flor García. Gracias, Alexiño. Seguimos avanzando en esta bonita mañana y recibimos al doctor Javier Bravo. Él es diabetólogo y hoy nos acompaña para conversar con nosotros sobre un tema muy importante, y es que nos va a compartir hoy sobre los tipos de diabetes. Así que a todas las personitas que nos están viendo en este momento, mucha atención, porque puede ser que usted o alguno de sus familiares esté padeciendo algún tipo de diabetes y necesite del trato médico. Así que vamos a estar conversando de esto con el doctor. Buenos días y bienvenido. Gracias, Linda, verdad, aquí una vez más en la revista. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de tipos de diabetes es muy importante, puesto que muchos pacientes hasta tienen 10, 15 años de padecer de diabetes y te preguntan, doctor, ¿qué tipo de diabetes soy? Normalmente cuando hablamos de la diabetes tipo 2, es la que más la gente está más familiarizado, es la gente que más conoce, es la, digamos, la diabetes que más típicamente conocemos, pero también está la diabetes tipo 1. Entonces, en la clasificación podemos tener la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Que es la que se da en el embarazo, ¿no? Exactamente. Normalmente la diabetes tipo 1 la conocemos aquellos pacientitos en menores de 15 años, en los niños, en los recién nacidos. Entonces, ese tipo de diabetes es un tipo de diabetes meramente genética, inmunológica, que se ve afectado meramente lo que son las células pancreáticas. La diabetes tipo 2 está relacionado más a la mayoría de la población, está relacionado más a la resistencia a la insulina, a la obesidad. Todo aquel pacientito que tiene una obesidad abdominal mayor de 102 en el adulto, podríamos sospechar que este paciente está teniendo problemas metabólicos, se le aumenta el colesterol, se le aumenta la presión y por ende este paciente puede llegar a desarrollar la diabetes tipo 2. Hay un progreso desde la aparición de los factores de riesgo a la resistencia a la insulina y a la aparición de la diabetes, que puede durar, digamos, de 2, 5 hasta 10 años que este paciente tenga este tipo de problemas y se le dé el diagnóstico. Y la diabetes gestacional es aquella que meramente pues se da en el embarazo. Doctor, una consulta, según algunos estudios, ¿verdad? Y artículos también que han ido apareciendo últimamente, hay una diabetes que sería la 1.5 o diabetes LADA. ¿De qué se trata y cómo se puede diagnosticar? Exacto. Es la diabetes, como la pueden buscar como 1.5 o LADA, que en términos, digamos, están en inglés, pero en términos de español significa diabetes latente autoinmune en el adulto joven. Esta normalmente se presenta en la década de los 30, 40 años. Es aquel paciente típico que anda a su nivel de glucosa un poco alto y que normalmente puede resolver con dieta, digamos, cambio del estilo de vida. Y si no resuelve, introducimos fármacos orales, pero este paciente termina utilizando insulina. Es un tipo de diabetes que es ocasionada en su momento por alteraciones meramente inmunológicas, por anticuerpos que pueden estar relacionados a la destrucción meramente de las células pancreáticas, que es donde se produce la insulina, y por ende este paciente va a tener un déficit total. Lo llamativo de este tipo de enfermedades es que no se desarrolla como la diabetes tipo 1, que el paciente puede terminar en cetoacidosis, que es una complicación meramente crónica o aguda de la diabetes tipo 1, sino que este tipo de enfermedad puede venir progresivamente y puede venir lenta. Más sin embargo, se puede dar en aquellos pacientes delgados, aquellos pacientes que no tienen problemas, digamos, del colesterol, no tienen problemas del triglicérido, aquel paciente que ni tan siquiera tiene resistencia a la insulina, aquel paciente que no tiene ninguna complicación como pie diabético, alguna otra alteración. Entonces ese paciente puede entrar meramente en esa clasificación, porque muchos pacientes dicen, pero si me lo acaban de diagnosticar, ya me pusieron insulina. Y es porque realmente sus células pancreáticas no están produciendo insulina. En este tipo de pacientes, ¿cómo la podemos diagnosticar? Pues se mandan a hacer los anticuerpos, se mandan a hacer los anticuerpos anti-Slotted-Langerhans, se pueden hacer los anticuerpos péptido C, ¿verdad? Que nos determinen meramente, y la producción de insulina se manda en sangre para saber si realmente el páncreas está produciendo insulina, y ahí podemos detectar de que este paciente está sufriendo este tipo de diabetes LADA o diabetes autoinmune. Doctor, ¿el tratamiento para la diabetes en sus diferentes tipos es completamente diferente o el mismo para cada tipo de diabetes? Es totalmente diferente. Hace tiempo, en los años anteriores, las clasificaciones eran insulinodependiente y no insulinodependiente. O sea, uno decía, este paciente es insulinodependiente porque su páncreas no está produciendo insulina. Hoy en día el diabético tipo 2 puede estar con fármacos orales, cambio del estilo de vida, ¿verdad? Como primera terapia,
Si no mejora, le ponemos terapia doble, y si no mejora, terapia triple, y si no mejora, cae insulina, ¿verdad? Pero también hay pacientes Como último recurso. Como último recurso, pero también hay pacientes tipo 2 que ya tienen una complicación, que llegaron tarde a la consulta, ya con 5 o 6 años de evolución y no se dieron cuenta, y ya tiene, digamos, una pequeña amputación de un dedo, entonces ese paciente ya directamente va con insulina, siendo diabéticos tipo 2. Entonces, depende del caso, podemos instaurar el tratamiento, pero al final el paciente necesita insulina, porque hay que reponer pues lo que es la insulina endógena. En el diabético tipo 1, sí, el diabético tipo 1 tiene que utilizar insulina sí o sí, porque es un tipo de alteraciones que no se da totalmente lo que es la producción de insulina. En cambio, en la diabetes gestacional, estamos hablando de la diabetes que se da durante el embarazo, pero también podemos hablar del paciente que es diabético crónico y se embaraza. Entonces, si el diabético crónico está tomando insulina, se está aplicando insulina, entonces va con insulina durante el embarazo. Pero si está tomando, digamos, hipoglicemiantes orales, en este caso la metformina, y se embaraza, va con hipoglicemiantes orales. Pero si se diagnostica la patología durante el embarazo sin antecedentes previos, sí, pero con factores de riesgo, ese paciente lo podemos tratar con hipoglicemiantes orales, pues ya están demostrados que perfectamente le puede ir bien y les cambia estilo de vida. A menos pues que el paciente no logre mejorar, le introducimos insulina de acuerdo al peso que tenga la paciente. Doctor, algo que yo creo que a veces se nos escapa o tal vez no le ponemos atención es a los síntomas. Seguramente hay personas que tal vez no se están dando cuenta que tienen síntomas que pueden ser de diabetes y necesitan atenderse. ¿Cuáles son los principales síntomas que nos hacen pensar en que realmente estamos padeciendo esta enfermedad? Fíjate que uno de los síntomas que casi no se logra, digamos, abordar o no se logra detectar, o tal vez el paciente no lo dice, es que en los genitales, en los casos de los varones, se vuelve un poco rojo, ya se vuelve, se fisura lo que es la parte del prepucio, y en el caso de las mujeres pues se pone también eritematoso, se pone ahí con malestar, ardor al orinar en ese momento, y ese puede ser un síntoma que el paciente tal vez tenía factores de riesgo y desarrolló ese tipo de complicaciones, y eso te puede llevar a la diabetes. Pero ya los clásicos síntomas es la orinadera masiva que el paciente puede tener durante la noche, se levanta de 5 a 8 veces, que quizás no vea mucha agua, pero se está deshidratando. El paciente que tiene la boca reseca totalmente y que le da mucha sed. Aquel paciente que come hasta 6 veces en el día, 8 veces y no engorda para nada, más bien siente que baja de peso. Y aquel paciente que puede tener prurito, picazón en todo el cuerpo, que puede terminar meramente la enfermedad. Y si hacemos una historia clínica y el paciente tiene antecedentes familiares, entonces ya entra como otro factor de riesgo a desarrollar la diabetes. Pero lo básico y lo más importante, que es lo que hablábamos en la charla anterior, es que hay un porcentaje de pacientes que tienen factores de riesgo, que están ocultos ahí y que no se quieren hacer la prueba. No se quieren hacer la prueba, entonces cuando ya se complica o cuando ya quieren hacerse la prueba ya es muy tarde, porque ya entran con una infección renal tremenda, ya entran con una lesión, con una úlcera, con una herida que dicen, tengo esta lesión y ya tengo más de 2 meses y no se me cura, no probablemente tengo diabetes. Hasta ese momento se va a hacer el examen de glucosa. Dejamos que pase siempre mucho tiempo, doctor. Creo que tenemos esa mala costumbre, podría decir los nicaragüenses, de que siempre todo lo hacemos a última hora, a último momento. Cuando nos enfermamos, nos automedicamos y no nos prestamos la verdadera atención que nos merecemos. Así que a todas las personas que nos ven, ese llamado a que cuando se presenten síntomas en ustedes, realmente acudan al especialista para que puedan hacerse ya sea sus chequeos, ya sea sus exámenes, que son siempre súper necesarios para prevenir, para evitar, y bueno, y si ya lo tenés, ¿verdad? Pues para poder empezar a tratarlo de manera pues lo más rápido posible, lo más antes posible. Los buenos hábitos que tienen que seguir las personas que tienen diabetes, doctor. Exacto, lo principal, siempre le decimos a los pacientes que traten de caminar. Si el paciente tiene dolor en las rodillas, dolores en alguna parte del cuerpo, que camine, que no se esfuerce mucho. Perfecto. Ya, caminar significa caminar, andar en las calles en un cierto tiempo, no es caminar en una caminadora, porque algunas veces les causa mucho dolor ese tipo de ejercicio. Lo segundo puede ser bicicleta estacionaria, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Lo tercero es hacer más que todo dieta, o
sea, eliminar algunas cosas que le causen daño, principalmente lo que son los azúcares y más los La azúcares, grasa. los azúcares refinados. La grasa no tiene... La grasa juega un mucha papel perjuicio. importante, pero no tanto como los azúcares refinados, el pan, la torta, el queque, los picos, todas esas cosas que se La derivan. gaseosa. Exactamente. Entonces, eso te lleva fácilmente a la formación de glucosa en sangre. Entonces, este paciente se puede complicar. Entonces, cuando hablamos de cambio del estilo de vida, hablamos no solo del ejercicio, sino que hablamos también de los hábitos alimenticios. Y algo importante, obviamente, pues dormir bien, que eso ayuda bastante al paciente para evitar que se complique más si no tiene la glucosa o si ya la tiene, que evitar que se complique. Perfecto, doctor, nos regala su contacto y dónde pueden ubicarlo las personas que nos ven para que puedan atenderse con usted. Claro que sí, mi contacto es el 892-27508, 892-27508 y estoy ubicado de la Plaza Julio Martín, una cuadra arriba de una colonia periodista, y para todos aquellos pacientes que me visitan, pues en el Centro de Salud de Matiares. Perfecto, muchísimas gracias por habernos visitado esta mañana. Nosotros vamos a continuar con más de la revista.